Romanos capítulo 2, versículos del 17 hasta el final del capítulo y parte del 3. Escribe Pablo: tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños de los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero ¿tú robas? Dices que está mal cometer adulterio, pero ¿tú cometes adulterio? Condenas la idolatría, pero ¿tú usas objetos robados de los templos paganos? Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman en nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no lo considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices, y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir: nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Esto no es más que un punto de vista humano que os comparto. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando: ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando de nosotros que nosotros decimos: cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Pues hasta aquí, hermanos, leemos en el día de hoy. Tras denunciar Pablo en los textos anteriores la depravación humana desde tiempos antiguos, vimos el viernes cómo a partir del capítulo 2 comienza a resaltar también la hipocresía de algunos al pretender juzgar a otros por sus pecados cuando ellos también son pecadores. Es por eso que el autor pone sobre la mesa la realidad de que Dios en su justicia juzgará a cada uno según los recursos que ha dispuesto. A los judíos por la ley escrita, y a los gentiles por la ley que Dios escribió o puso en sus corazones, es decir, por su conciencia. Y también, como lo hemos visto en Romanos capítulo 1, por la creación, por cuanto la creación da testimonio de que existe un creador.
Por eso, nadie que no haya recibido el Evangelio, la palabra revelada de Dios, va a tener excusa para decirle al Señor: yo no conocí a Jesús, a mí nadie me predicó el Evangelio, así que tú no me puedes enviar al infierno. No, lo que nos enseña Pablo es que debido a la conciencia y debido a la creación, aquellos que no hayan recibido la revelación especial, la palabra de Dios, serán evaluados por la revelación general. Sin embargo, esa revelación general no ha sido suficiente para la mayoría, y es por eso que la humanidad se ha degenerado con el paso del tiempo, ¿verdad? Todo este asunto de la hipocresía va en la línea de la famosa enseñanza de Jesús de que no podemos señalar la astilla en el ojo ajeno cuando en el nuestro hay una viga, ¿verdad? Una frase muy conocida, ¿verdad? Evidentemente, el judío no puede expresar orgullo espiritual por cuanto también es culpable de su pecado. No obstante, Pablo remarca la vanidad que muchos judíos habían expresado solo por poseer la ley de Dios, cuando en verdad ni siquiera la ponían en práctica. El viernes ya os compartí la paradoja que supone que algunos creyentes adoren tanto la Biblia en la actualidad que lo convierten en un ídolo. Son bibliólatras, que no sé si es un término que habéis escuchado. Y lo ponen por encima de las personas o la usan incluso para manipular o sobreponerse a otras personas. Es decir, son individuos que supuestamente aman la palabra de Dios, pero no aman al Dios de la palabra. Y aunque esto suene a un juego de palabras, tiene muchísima verdad. Personas que supuestamente te defienden que la palabra de Dios es autoridad para la vida, y por supuesto que lo es, pero para la suya no, para la de los demás. Yo con la Biblia reparto golpes para el resto, pero conmigo, pues ahí está abandonada en el armario cogiendo polvo, ¿verdad? Pues sí, hermanos, vemos cómo esto a veces sucede en la actualidad. Y por consiguiente son personas legalistas, presuntos creyentes que se cubren con un manto de religiosidad, sabiduría, pureza, santidad, ¿verdad? Pero que en el fondo de sus corazones no han experimentado la conversión y no entienden cómo funciona el perdón de Dios. Con esto nos damos cuenta de que la depravación no solo se expresa con pecados escandalosos e innombrables, como bien lo expone, ¿verdad?, Pablo en el capítulo 1 de Romanos, sino también con errores sutiles y retorcidos, que aparentan ser de luz, pero que provienen de las tinieblas. Es por eso que Pablo insiste en su carta que el judío no puede pretender enseñar a otros cuando él mismo no ha aprendido. Pues en verdad lo que está demostrando es que quiere sentirse más espiritual cuando no lo es. Y claro, para ello pretende dejar en evidencia los errores del prójimo. ¿Os suena esto? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Lo vimos en Lucas, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 46, donde el Señor Jesús critica abiertamente la hipocresía de varios líderes religiosos, diciendo: «Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis». Un texto muy conocido. Pues hoy en día a veces también pasa lo mismo. Supuestos predicadores, pastores, teólogos, maestros de la palabra, que empiezan a decir diferentes enseñanzas e ideas que ni ellos mismos las creen de verdad, que ni ellos mismos pretenden cumplirlas. Pero sin embargo, al resto se las dicen para que ellos las hagan. Y esto una vez más es repetir la historia, porque los fariseos, saduceos y escribas, al menos los corruptos, que eran la mayoría, en los tiempos de Jesús al menos, nos damos cuenta que hacían lo mismo. Querían controlar a las masas, al pueblo, imponiendo cargas que ni ellos mismos querían tocar. Para mí, hermanos, el versículo clave en el día de hoy es el que aparece en el versículo 24. Que en verdad es una mención de Isaías 52, versículo 5. Así lo expresa Pablo:
No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Desde luego, esto es la antítesis de la misión que debían cumplir los judíos, pues se supone que ellos debían compartir las bendiciones de Dios con todos los demás y no retenerlas y administrarlas bajo sus propios criterios como si fuese una religión más. Pero no solamente pecaron no haciendo lo bueno, sino que también pecaron al hacerlo mal y causar más daño en personas que ya vivían en esa depravación, como leemos en el capítulo 1 de Romanos. ¿Habrá pasado esto con la Iglesia católica? ¿Habrá pasado esto con la Iglesia evangélica? ¿Estará pasando esto ahora mismo? ¿Estará siendo el nombre de Dios blasfemado por culpa del testimonio de algunos evangélicos en el día de hoy? Para mí será un punto clave a la hora de dar conclusiones y observaciones finales en esta exposición. Así que por ahora volvamos al texto. Pues a partir del versículo 25 se observa cómo el apóstol también denuncia la falsa espiritualidad que se expresa cuando alguien se enorgullece por la señal de la circuncisión, pero luego no guarda la ley. Es como si alguien hoy en día se enorgullece por bautizarse, pero luego no practica la fe, ni vive el Evangelio. Por esta razón, la verdadera circuncisión, la que muestra cambios genuinos, es la circuncisión de corazón. Y es por eso también que el verdadero bautismo, el que produce la conversión, es el bautismo de fuego, no el de agua. El bautismo del Espíritu Santo. Porque muchos se podrán haber bautizado en el agua y luego se demuestra que no eran creyentes. Pero el que es bautizado por fuego, Dios ha comenzado una obra en él y él la acabará. No obstante, no hay que criticar las costumbres, las señales que realizaban los judíos, ni tampoco ahora los evangélicos, porque son importantes. Y es por eso que cuando seguimos leyendo, vemos que el apóstol no desprecia la costumbre de la circuncisión. Simplemente está mostrando que las señales no pueden estar por encima del contenido o significado que muestran dichas señales. Y que es una ironía que gentiles que no han conocido la ley de Dios, de algún modo hayan podido guardarla por medio de su conciencia, por medio de la creación, al menos mejor que ciertos judíos que van de religiosos, pero que en el fondo son más corruptos incluso que aquellos gentiles depravados, que ellos mismos señalan. Indudablemente los judíos han obtenido más beneficios por parte de Dios. Dios los escogió a ellos como su pueblo, pero no para tenerlos ahí reservados como los más puros y los más santos. No, los escogió para que ellos vayan a todo el mundo compartiendo esas bendiciones, pero no lo hicieron, ¿verdad? Al igual que hoy en día, el Señor llama a muchos para conformar su iglesia, pero no para que su iglesia se establezca en sí misma, genere sus propios documentos, sus propios eventos, su propia idiosincrasia y se quede ahí juntos, todos unidos y ya está, herméticos. No, el propósito de la iglesia es seguir avanzando, seguir creciendo y que más y más personas se sumen. Vemos, por tanto, que la iglesia también comete el mismo error que Israel. En vez de compartir, se lo quedan. Como la parábola de los talentos, ¿verdad? En vez de invertirlo, lo entierran. Pues no, hermanos. Hay que invertir, hay que compartir con los demás, porque hay más bendición en dar que en recibir. En los últimos versículos de la primera parte del capítulo 3, vemos cómo Pablo emplea la ironía y los argumentos hipotéticos para destruir ideas absurdas que son producto de mentes que buscan autojustificarse. Pues nadie puede escapar al justo juicio de Dios y por supuesto que el Señor usa las diferentes realidades expresadas en la humanidad para manifestar tanto su justicia como su ira. Al igual que también comparte su amor y misericordia. Pues el Señor debe darse a conocer tal y como es, y Él lo hace en medio de evidentemente toda su identidad, toda su forma de ser. Aunque ya sabemos que en gran parte de la historia Dios se ha limitado a sí mismo.
Es por eso que cuando leemos Romanos 1, Pablo escribe que la ira de Dios se ha ido revelando. No que se haya revelado en su totalidad, porque esa revelación total de su ira se dará en el juicio final. Por ahora, en su misericordia, su ira es administrada en pequeñas dosis. Aunque es cierto que con ciertas naciones, ciertas personas, su ira ha sido expuesta de forma colosal e inminente. El caso de Ananías y Zafira, el caso de Nínive, el caso de Herodes, etcétera, etcétera. El Señor se limita a sí mismo porque sabe que no podríamos soportar en absoluto su presencia. Qué bueno que es el Señor, y como os dije la otra vez, en medio de su ira, Dios está expresando su amor, porque muchas veces su ira, al ser expuesta en pequeñas dosis, lo que busca en nosotros es cambio, es exhortación, es que encontremos otro rumbo distinto al que nos está llevando a la muerte. Pues dicho todo esto, hermanos, observaciones finales. Creo que seguir enfatizando en la nefasta situación en la que se encontraban la mayoría de los judíos de los tiempos de Pablo y de Jesús es algo innecesario. Lo hemos tratado muchas veces en esta iglesia desde que hemos expuesto todo el Evangelio de Lucas. Así que quisiera que en este espacio nos podamos centrar más en nosotros. Y con nosotros me refiero a las iglesias evangélicas en general, no a la iglesia cristiana evangélica de Hortaleza. Como dije hace un momento, el versículo clave para mí de todos los versículos leídos en el día de hoy es el versículo 24, al menos en el sentido de aplicación. ¿Creéis que hoy en día el nombre de Dios es menospreciado por culpa de ciertas acciones que realizan algunas iglesias evangélicas? Pues yo creo que sí. Y de algún modo el resto de las iglesias evangélicas participan de todo ello al no mostrar la cara verdadera del Evangelio, lo que significa seguir a Cristo. Por supuesto, no podemos ignorar que muchos medios de comunicación manipulan las noticias. Las exageran o las filtran de tal manera que solo enfocan lo malo de las iglesias evangélicas y no lo bueno. Y todo esto muestra una realidad, por supuesto, sesgada de lo que somos al mundo. Pero más allá de todo ello, que como digo, es cierto, a veces las iglesias nos tapamos los ojos o miramos para otro lado o incluso ignoramos las noticias que tienen que ver con nosotros por cuanto promueven la blasfemia contra el nombre del Dios único y verdadero, y nosotros estamos ensimismados en nuestra iglesia, nuestro templo. Incluso llegamos a pensar que la iglesia es esto. Y no, la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. Y allá donde cada uno esté, ahí está el Señor. Y por tanto, somos seres sociales, somos seres políticos. Y por tanto, somos personas que nos debemos de implicar en lo que nos rodea. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y estamos en el mundo con un propósito. Ser luz, compartir las bendiciones. Ser usados por Dios para que más personas se sumen a su iglesia. Por tanto, cuando surgen estas noticias, que es posible que diferentes fuentes, diferentes medios, debido a sus ideologías y a otros intereses económicos, pues estén sesgados, estén politizados, estén corruptos, y por tanto están dando una mala imagen de por sí de las iglesias evangélicas. Pero es que también muchas veces nosotros se lo hemos puesto muy fácil. Porque los que pueden hacer lo bueno no lo hacen, y los que hacen lo malo, por cuanto es escandaloso, es algo morboso, es algo que llama la atención y por tanto es digno de colocarlo en el telediario. Porque a la gente le gusta ver cómo los otros son los malos, no uno mismo, ¿verdad? Noticias. Tenemos el caso que pasó en el mes de marzo, ¿verdad? Con la participación de una pastora evangélica en un mitin de un partido político concreto, lo cual fue usado para identificar el voto de ciertos evangélicos con ese partido. Y desde luego fue usado también, muchísimo más, por diferentes medios para criticar lo que son los evangélicos en Madrid, dando por supuesto una mala imagen sobre espiritualizada
descontextualizada de lo que somos los evangélicos. Porque esta pastora evangélica pues pertenece a una iglesia que tiene unas creencias concretas de lo que significa ser cristiano, que ya os digo yo que no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos que es ser cristiano. Y no pasa nada, vivimos en esa libertad religiosa, ¿verdad? Cada denominación, cada iglesia, cada unión, comunidad, fraternidad o alianza tiene la libertad de expresar su fe, su confesión religiosa acerca de la palabra. El problema es cuando esto se convierte en público, es usado por algunos políticos para ganar más votos y también, por supuesto, es usado por otros muchísimos más políticos para criticarlo y dejarlos en vergüenza. ¿Qué es lo que pasó con esta noticia? Tenemos el caso que sucedió en el mes de diciembre del año pasado, donde un pastor evangélico de origen argentino fue detenido en Madrid por estar acusado de al menos 7 casos de abusos sexuales contra niños. Y bueno, pues ahí están tramitando el traslado para que sea juzgado en su país de origen. Tenemos el caso del mes de octubre del año pasado, donde un pastor evangélico de Barcelona fue a juicio por abusar psicológicamente de su hijo gay, diciéndole, entre otras cosas, que llevaba un demonio dentro y que por eso era homosexual. Podría continuar citando un montón de noticias, y ya ni qué decir si abrimos la mira a otros países y continentes. Qué mal, ¿verdad? Pues esto es lo que se está dando a conocer, hermanos. Por eso os he dicho que para mí el versículo clave es el que aparece en el capítulo 2. Los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Me pregunto yo si quizá el Señor nos pueda decir: los no creyentes están blasfemando mi nombre por culpa de los evangélicos. Por supuesto, no de todos. Al igual que no todos los judíos eran personas corruptas. Varios líderes, varios siervos judíos aparecen en el Antiguo Testamento que fueron usados por Dios y fueron de bendición. Y por supuesto varios líderes hoy, hermanos hoy, siervos hoy, evangélicos, están siendo de bendición. El problema está, hermanos, en que de algún modo no estamos, creo yo, a nivel general estoy hablando, haciendo las cosas como es debido. Estamos permitiendo que se dé una mala imagen acerca de nosotros y ojo, esto no es el problema. Esto es como lo que pasó con Samuel, ¿verdad? Cuando ya se iba haciendo mayor el hombre y el pueblo quería rey. ¿Por qué? No solamente porque su líder se había vuelto viejo, sus hijos no daban la talla, sino que las demás naciones tenían rey. Y ellos querían ser como las otras naciones. Nosotros queremos rey. Y Samuel, compungido, rechazado, deprimido, se acercó a Dios orando y le mostró esa realidad. Y Dios le enseñó a Samuel: no es a ti a quien están despreciando, es a mí. Pues igual, esto no consiste en: hermanos, vamos a hacer una reunión, un lavado de imagen de lo que son los evangélicos. Porque claro, están dañando nuestra forma de creer lo que somos como iglesia. Y eso está mal. No, esto no consiste en que cuando vayamos por la calle y digamos somos evangélicos, diga la gente: ah, pues qué bien. No como ahora, que si decimos somos evangélicos, estás en una secta. Que es más o menos lo que puede pasar, dependiendo de dónde te muevas. No consiste en hacer un lavado de imagen. Consiste en dar gloria a Dios. Consiste en honrar el nombre de Dios. Y no que a causa de nosotros lo estén blasfemando. ¿Qué podemos hacer entonces ante estas situaciones injustas donde el pastor de allí, el pastor de allá, la iglesia de aquí o lo que sea, son usados para, vamos a decir, fines políticos o situaciones inmorales, corruptas y de otro estilo? Bueno, tenemos la palabra de Dios. Por un lado podríamos decir: vamos a hacer las cosas correctamente como iglesia.
Vamos a enfatizar en lo bueno que podemos hacer como Iglesia Cristiana Evangélica de Hortaleza y a ver si así planteamos otra perspectiva al mundo acerca de Dios. Eso puede estar bien, pero curiosamente, hermanos, cuando yo leo lo que Jesús hace y enseña y lo que el apóstol Pablo escribe, enseña y vive, no es solamente eso. Veo que Jesús denunció públicamente, personalmente, la corrupción de sus semejantes, hasta el punto en el que tumbó los mercados y echó a patadas a los mercaderes en el templo. En el caso de Pablo, ¿cuántas veces escribió con nombres y apellidos, por decirlo de alguna forma, de manera específica, la corrupción de varios colaboradores, supuestos colaboradores, que luego le dejaron abandonado o que le traicionaron? Él incluso expresando cómo se sintió usado por medio de estas personas, como por ejemplo Himeneo y Alejandro. Creo, hermanos, que a veces en nosotros han calado ideas que no son propias de la palabra de Dios. Por supuesto que nosotros debemos de actuar en amor y hasta cierto punto debemos de ser tolerantes, pero siempre bajo la configuración de la palabra de Dios. A veces nos cuesta denunciar las cosas tal y como son, con nombres y apellidos, pero si Jesús y Pablo lo hacían, por algo será. Por eso digo que no solamente deberíamos de enfocarnos a hacer lo bueno, sino también a denunciar lo malo. Y esto en parte algunas iglesias lo hacen, y también federaciones, por supuesto. Cuando ha surgido lo de esta pastora usada por un partido político, o lo de estos otros pastores que abusaban niños, o que tenían un comportamiento irregular con su hijo por ser gay, evidentemente se levantaron comunicados en algunas iglesias y en algunas federaciones diciendo públicamente: nosotros no nos identificamos con estas actitudes. Nosotros desde nuestra confesión de fe no creemos en estas cosas. Y eso es bueno hacerlo. Pero también debemos de invertir en hacer lo bueno. Debemos levantar la voz, una voz clara, coherente, precisa y contextualizada. Debemos actuar con sabiduría, reflexionando en lo que podemos decir y hacer, rogando a Dios que nos guíe con su Santo Espíritu en medio de todo esto, porque es su misión, es su obra, es su iglesia. Nosotros somos bendecidos al ser usados por Él, al ser canales donde el Señor muestra su gracia, su justicia. Así que, hermanos, ahí está el reto sobre la mesa. Os invito a que estéis informados, porque yo sé que puede ser, algo totalmente comprensible, sencillo, el que nos enfoquemos en nosotros, si es que lo hacemos, ¿no? En plan, en lo que está sucediendo solamente en Hortaleza, en lo que somos como iglesia, o incluso dejar eso un poco a un lado y simplemente centrarme en mí, mi familia o mis amigos. Pero, hermanos, debemos de recordar una cosa: la iglesia de Dios es una sola, congregada en diferentes partes. Y si nosotros nos debemos de preocupar por aquel que no es creyente, ¿cuánto más nos debemos de preocupar por el hermano que es creyente? Entonces yo no puedo decir, esa es de la iglesia de los de esa denominación, no va nada conmigo. Algunos piensan incluso que esa denominación, por ser de esa denominación, van a ir al infierno. Pero nosotros no podemos tampoco pensar así, al menos yo lo creo. Al igual que tampoco podemos pensar que todos los católicos, por el hecho de ser católicos, van a ir al infierno. Algún católico se salvará, espero. Afortunadamente el cielo va más allá de los pasaportes de evangélico, de católico, de ortodoxo, de bautista, de pentecostal o de lo que sea. No hace falta esos carnets que algunas veces se reparten, ¿verdad? Afortunadamente Dios va más allá de esas organizaciones humanas. Y eso también quizá debamos de aprenderlo cuando leemos Hechos, ¿verdad? Las diferentes iglesias, Tesalónica, Berea, Corinto, Roma, Atenas, etc. Cada una de ellas tenía sus expresiones, sus sensibilidades. Algunas eran más misioneras, otras eran más de estudio, otras eran más de oración, Filipos. Cada uno tenía su enfoque, porque cada uno también tenía un contexto diferente.
pero no decidieron entre ellos: yo soy de la denominación romana, yo soy de la denominación de Filipos, yo soy de la denominación de Berea, de Tesalónica, de Gálatas. No. Supieron mantener la unidad en Cristo, independientemente de que cada uno tenía sus sensibilidades. Sensibilidades que entiendo que Dios las había puesto en sus corazones. Por eso digo, hermanos, somos una sola iglesia congregada en diferentes partes. Por eso no podemos ignorar las noticias, buenas y malas, que ocurren en el mundo acerca de las iglesias. Porque nuestra ocupación es honrar el nombre de Dios. Y cuando surgen estas noticias, el nombre de Dios no se está honrando. No se está haciendo. Y es por eso que nosotros debemos de actuar. Debemos de saber compartir la verdad. El qué y el cómo. Por eso, os vuelvo a compartir, me gustaría en unas semanas, ya os lo anunciaré, realizar un taller de evangelismo con vosotros, para que reflexionemos en el cómo. Por ahora os ruego que penséis en el qué. Imaginaos, de forma hipotética, estando delante de una persona que no conoce a Dios, ¿qué le dirías? Piensa en ello. Y todos juntos reflexionaremos en cómo se lo diríamos, en los códigos de lenguaje para comunicarnos adecuadamente. Porque esto también lo vimos el viernes. Aquellos que serán juzgados por la creación y por la conciencia serán aquellos que evidentemente no han recibido la palabra. Pero los judíos, en aquel tiempo, los cristianos, hoy en día, se supone que tienen la palabra y evidentemente también viven en la creación y tienen conciencia. Por tanto, serán juzgados por todo ello. Y nadie tiene excusa. Es por eso que cuando tenemos personas delante que no han conocido nunca a Jesús, nosotros no podemos exponerle a Cristo de forma a la ligera, sin pensar, sin contextualizar. Debemos de hacerlo con coherencia, escuchando cada detalle de lo que expresa, porque de esa forma podremos hablar adecuadamente. Jesús no habló a los campesinos con frases teológicas de doctores y personas que se dedicaban la vida a filosofar y a reflexionar. Habló a los campesinos y a las personas sencillas del pueblo con parábolas de agricultura, de ganadería, ¿verdad? Y cuando hablaba con los líderes religiosos, doctores en la ley, usaba otras expresiones, ¿verdad? Pues del mismo modo nosotros, cuando queremos compartir el Evangelio, debemos de saber con quién estamos hablando. Porque se supone que cuando nosotros compartimos el Evangelio, estamos compartiendo gracia, no juicio. Y cuando una persona sale a compartir el Evangelio a algún sitio y lo hace de forma descontextualizada, lo que está dando es juicio, no gracia. Y además es un juicio que recae sobre él. ¿Sabéis por qué? Porque aquellas personas que predican el Evangelio sin contexto, están predicando el Evangelio para callar sus conciencias. Están predicando el Evangelio porque así se sienten bien. ¡Qué bueno soy! Estoy evangelizando. Señor, dame mi medallita. Y nosotros no estamos haciendo esto para recibir medallas de Dios. La corona de la vida nos la da Él gratuitamente si creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que la victoria ya la tenemos. Hacemos las cosas por amor, en respuesta a su inmenso amor. Es por eso que cuando a veces pues veo, leo, escucho a personas que, en su buen deseo quieren compartir el Evangelio, pero empiezan a usar expresiones, palabras, incluso ejemplos que no tienen nada que ver con la realidad de ahora. Y para eso también tenemos a Pablo. Me he hecho de todos con tal de ganar a algunos. Por supuesto que la palabra de Dios, la Biblia, debe ser nuestra base. Pero os animo a que también cada uno de vosotros se enriquezca de otras fuentes, no con el fin de entretenerse, sino con el fin de llegar a otros.
porque la versión actualizada de la frase del apóstol Pablo, me he hecho de todos con tal de ganar a algunos, me he hecho sin ley para los que están sin ley, me he hecho con ley para los que están con ley, sería, pues me he hecho futbolero con tal de ganar a los futboleros. Me he puesto a ver todas las pelis de Marvel y de Disney porque quiero llegar a aquellas personas que no son creyentes y están inmersos en ese universo cinematográfico. O me estoy metiendo en todo lo relacionado con la literatura porque quiero llegar a aquellas personas que han estudiado y que son, pues, personas amantes de la literatura. Y puedo decir mucho más, cinéfilos, personas amantes de la música, que nosotros también podamos enriquecernos de todas esas disciplinas, porque sabemos además que provienen de Dios. Todo conocimiento, toda ciencia, toda sabiduría proviene de Dios. Es cierto que durante el camino se corrompe por ideologías, pensamientos egoístas, manipulaciones, pero el conocimiento puro, la base, el origen es de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el creyente no se debe de entretener? No. Jesús también pasaba momentos de entretenimiento. Iba a las fiestas, a las bodas, se juntaba con pecadores, ¿verdad? Pero no lo hacía por vanidad, no lo hacía por ¿qué voy a hacer esta tarde? No sé qué hacer. Bueno, voy a quedar con el amigo tal en el bar para matar el tiempo. No, un cristiano no puede hacer eso. Al igual que tampoco puede hacer lo de no voy a quedar con nadie, no voy a salir a ningún sitio, no voy a hablar con nadie que sea evangélico, que no sea evangélico, no vaya a ser que me contamine. No voy a leer nada que no sea teológico, bíblico, no vaya a ser que me desvíe. No voy a escuchar ninguna música, ni voy a ver ninguna película que no sea cristiana, no vaya a ser que de algún modo me corrompa. Porque eso no es a lo que somos llamados. Esos son los bibliólatras. Esos son los que van de santos, de religiosos, pero en el fondo no lo son. Esos son de los que dicen amo la palabra de Dios, pero no aman al Dios de la palabra. Y nosotros no debemos de ser así. Pero tampoco ir al otro extremo, caer en la vanidad. Nos podemos divertir, nos podemos enriquecer, podemos ver películas, podemos ver fútbol, otros deportes, muy bien, y entretenerte en el camino, pero siempre con un propósito mayor. Usar esos recursos, esos contextos sociales para predicar a Cristo y predicarlo en su contexto, ¿verdad? No vaya a ser que el nombre de Dios sea blasfemado entre los no creyentes por culpa de los cristianos. No vaya a ser que se repita otra vez la historia. Que el Señor nos dé sabiduría, hermanos. Amén.